En el año 2022 conseguí mi primer trabajo remoto con un salario en dólares. Y la verdad que no les voy a mentir, ese trabajo me cambió la vida bastante. No porque mágicamente resolvió todos mis problemas, claramente eso no pasó. Pero sí porque de la nada empecé a ganar casi 10 veces más de lo que ganaba en ese momento. Al poco tiempo me compré mi primer auto. Al año más o menos empecé a viajar por Latinoamérica, que era algo que lo quería hacer desde hacía muchísimo tiempo. Y de la nada tuve acceso a cosas que antes me parecían muy lejanas. Pero también descubrí algo que casi nadie te cuenta de trabajar remoto. La libertad tiene un precio. En este video quiero contarte cómo lo logré, qué papel tuvo el inglés en eso, cómo cambió mi vida y también cuáles fueron las partes difíciles de todo ese proceso. Esto es Inglés Bajo Presión, el canal de Latinoamérica donde ayuda a profesionales a comunicarse mejor en inglés. Let's get into it. Antes de conseguir ese trabajo, mi vida era prácticamente diferente. Ya trabajaba de project manager, tenía experiencia, pero estaba limitado por el mercado local. En ese momento vivía en Buenos Aires, Argentina. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de viajar y conocer el mundo. O por lo menos otros países. El mundo suena como demasiado. Pero claro, mi salario no permitía eso. Es decir, eso estaba lejos de mi realidad en ese momento. Y creo que esto le pasa a mucha gente en Latinoamérica. Puedes ser muy bueno en lo que haces. Puedes tener experiencia, puedes ser muy responsable, puedes tener muchísimo potencial. Pero si solo dependes de tu mercado local, tu crecimiento económico realmente tiene un techo. No es solamente una cuestión de esfuerzo o de ser muy inteligente. A veces el problema es simplemente el mercado en el cual estás compitiendo. Y durante muchísimo tiempo yo vi el trabajo remoto como algo posible, pero que estaba muy lejano en ese momento. Y lo peor de todo es que permanentemente veía personas, sobre todo desarrolladores, que ya estaban haciendo exactamente lo mismo que yo quería, trabajando 100% remoto para empresas de Estados Unidos, ganando en dólares y viajando por Latinoamérica. Y yo cada vez que veía eso siempre decía, ¿cuándo me toca a mí? En el año 2022 apareció exactamente esa oportunidad. Una empresa de Estados Unidos estaba contratando en Latinoamérica. Me acuerdo que en ese momento era porque tenían muchas personas trabajando en Europa del Este, específicamente en Ucrania. Estaba trabajando con muchos ucranianos y con muchas personas de Rusia. Y lo que pasaba era que la mayoría de los clientes de esa empresa eran de Estados Unidos. Entonces la zona horaria les quedaba muy para atrás. Entonces empezaron a expandirse en Latinoamérica justamente porque muchos de los clientes estaban en la zona este, que sería Eastern. Y en comparación con nosotros, estamos muy alineados. Por ejemplo, con Eastern, si estás en Brasil o Argentina, creo que la diferencia horaria es de 1 hora. O sea, prácticamente nada. Entonces a esos clientes les convenía muchísimo trabajar con personas de Latinoamérica. Y eso básicamente, una necesidad o un problema para ellos, se transformó en una oportunidad para nosotros. En este caso, para mí puntualmente, porque esta empresa estaba buscando muchos desarrolladores y como consecuencia también estaban buscando project managers. Y es un día, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue en agosto más o menos. Empecé a trabajar con ellos en octubre de ese año, más o menos. Creo que en agosto o septiembre más o menos me contactaron justamente para trabajar para ellos. Después de que me contactan, empieza el proceso de reclutamiento, de las entrevistas, etc. Ustedes ya lo conocen bien. Nunca en mi vida me preparé tanto para un trabajo. Jamás me pasó. Después trabajé para otras empresas posterior a eso, pero en comparación con esa vez, nunca me preparé tanto. Horas y horas todos los días preparándome. Después hago otro video de cómo prepararse para una de estas entrevistas. Hay una forma de hacerlo. Muchas preguntas se repiten. Hay una cierta forma de responder de manera estructurada. Yo voy a hacer un video aparte porque la verdad que es algo súper importante que mucha gente tiene que saber para hacer estas entrevistas y para obtener estas oportunidades. Y mucha gente pierde oportunidades por eso, porque no saben cómo prepararse para hacer esas entrevistas y responder exactamente como tienen que responder. Pero bueno, en fin, volviendo a mi caso, me preparé muchísimo. No voy a mentir, yo ya hablaba inglés muy bien en ese momento, entonces eso me ayudó bastante. De hecho, en el proceso de reclutamiento yo hablaba mejor que la reclutadora, entonces era como que bueno, ya ni siquiera había que testear mi inglés porque ya de por sí era bastante bueno. Y eso me ayudó muchísimo, sobre todo para la entrevista porque las preguntas eran en inglés, entonces como yo ya hablaba fluido, para mí responder las preguntas era bastante sencillo. El desafío estaba en cómo responder las preguntas, no en el nivel de inglés en sí. Pero bueno, en fin, voy a hacer otro video aparte de eso. Y la razón principal por la cual me preparé tanto es obvia. O sea, este trabajo fue el primer trabajo remoto en dólares, 100% remoto, que era exactamente lo que yo estaba buscando en ese momento. Era como, ahí
la zanahoria estaba ahí y yo tenía que hacer todo para lograrla. Y finalmente lo logré. Después de todo el proceso, esperé 2 semanas. La verdad es que la empresa fue bastante rápida porque estaban bastante apurados con contratar personas. Me acuerdo que cuando me sumé, ellos habían contratado, en el periodo que creo que fue el periodo inicial de 3 meses, habían contratado como 100 y pico, casi 200 personas entre Brasil, Argentina y Colombia. Era muchísima gente. Se estaban expandiendo muy rápido porque tenían un proyecto de blockchain que estaba creciendo mucho, que fue el proyecto donde yo me sumé finalmente. Después, ese proyecto al que yo me sumé, a los 3 meses se cae. Y yo pensé que me iban a echar y que todo mi sueño básicamente iba a ser tirado a la basura, pero no, la empresa fue muy profesional. A muchos de nosotros nos consiguieron proyectos, tuvimos que hacer entrevistas internas también, así que bueno, gracias a Dios hice una entrevista interna, pasé y me dieron un proyecto, y también a los project managers con los que yo había entrado, a todos nos consiguieron proyecto. Lamentablemente a muchos devs y otros roles no pudieron conseguir el proyecto porque era muchísima gente, muchos no pasaban las entrevistas internas y bueno, les pidieron que se vayan de la empresa, básicamente los echaron a todos. Fue muy lamentable, pero bueno, esas cosas pasan. También hay que tener en cuenta, bueno, eso es algo de trabajar remoto que mucha gente no te dice. Cuando uno hace esos cambios de trabajo, puede pasar que el proyecto al cual vas a entrar es un proyecto nuevo y que el hecho de que sea nuevo tiene una serie de riesgos, que es ese cliente puede decir, no, al final nos arrepentimos, no vamos a avanzar con este proyecto, vamos a usar ese dinero para otra cosa, para otra iniciativa que nos va a dar un mejor retorno. Así que bueno, toda la gente que contrataste, lamentablemente si no tienes proyecto va a tener que echarlos. Y sí, puede pasar, y justamente me pasó a mí. Por suerte esta empresa me consiguió otro proyecto, pasé la entrevista y finalmente trabajé con ellos 1 año y medio más o menos. Bueno, en fin, empiezo a trabajar con ellos y ese fue mi primer salario en dólares. Literalmente es como que tengas tu salario actual y de la nada, la semana que viene te empiecen a pagar 7, 8 o 9 veces más de lo que estás ganando hoy en día. Es una locura. O sea, para los norteamericanos el salario ese básicamente es muy bajo, o sea, en comparación con lo que ellos pagarían a una persona de experiencia equivalente en sus países, en Estados Unidos precisamente, no es nada. Es menos de la mitad de lo que pagarían básicamente, pero para nosotros es mucho dinero. Y recuerdo muy bien que fue una sensación extraña. O sea, literalmente estaba ganando 8, 9 o 10 veces más de lo que estaba ganando en ese momento. Y por un lado estaba feliz, pero por otro lado es como que no caía en lo que estaba pasando. Creo que tiene que ver también el hecho de que yo estaba esperando mucho ese trabajo, me preparé muchísimo y estaba soñando ya con un trabajo así. Entonces era como que, bueno, lo logré. ¿Y ahora? También está el hecho de que para mí no era simplemente un cambio de trabajo, era literalmente un cambio de realidad, que es lo que va a venir a continuación y de lo que voy a estar hablando en los próximos minutos de este video. Y también está el hecho de que para un mercado en particular, en ese momento Buenos Aires, Argentina, mi rol tenía un cierto valor, pero para otro mercado o para personas de otro mercado, ese rol valía prácticamente en moneda local, ¿no? 9 o 10 veces más, teniendo en cuenta de que para ellos en realidad sigue siendo muy, pero muy barato. Para nosotros hace toda la diferencia. Y ese día entendí algo súper importante. A veces no necesitas cambiar quién eres. A veces solamente necesitas cambiar el mercado al cual tienes acceso. Y en este caso eso se logra hablando inglés, lo cual no le sorprende a nadie porque este canal precisamente es inglés bajo presión. Y es precisamente lo que intento enseñarles yo a profesionales de Latinoamérica, ¿no? Que inglés es básicamente esa conexión, es la herramienta que te abre la puerta a estas oportunidades. Bueno, y después de esto, básicamente la idea de empezar a viajar como tipo nómada digital y trabajar y viajar se hizo cada vez más fuerte. Es más, yo diría que ni siquiera es que se hizo más fuerte, sino que ahora se volvió una realidad, porque literalmente lo podía empezar a hacer la semana que viene si quería. Y lo que me gustaba era esta idea de meterme en este mundo digital, donde no necesariamente tenía que estar en una oficina todos los días, en la misma ciudad, en la misma rutina, en el mismo país. Y eso básicamente es lo que empecé a hacer en 2023, porque para poder hacer eso tenía que primero ahorrar dinero por las dudas. Así que estuve desde 2022 a 2023 trabajando y ahorrando dinero. Y en 2023 básicamente empecé a viajar por Latinoamérica. Colombia fue el primer país que visité. Perdón, Colombia no, en realidad fue Brasil. Aunque a Brasil esa fue la segunda vez que fui, pero bueno, fui y me quedé 3 meses básicamente, ya que estaba trabajando como nómada digital. Y después volví a Argentina, vendí todas mis cosas y me fui a Colombia a empezar toda esta aventura. Hoy ya no vivo más en Buenos Aires, Argentina, pero cada tanto vuelvo para visitar a algunos amigos. Pero básicamente lo que hago es eso ahora. Moverme cada tanto, visitar ciudades, visitar algunos países cada tanto y todo eso mientras sigo trabajando. Como dije anteriormente, el segundo país que visité fue Colombia. En Colombia me quedé 2 meses aproximadamente.
En ese momento yo en Brasil había hecho un amigo que también conocía Colombia, le encantaba y me recomendó Medellín. Él iba a ir para Medellín, así que me dijo, bueno, si vas a Medellín, anda porque yo voy a estar ahí. Así que bueno, estuvo bueno porque cuando uno viaja, algo que aprendí viajando es, está bueno conocer gente donde uno va, porque si no, va a estar solo. A ver, yo disfruto mucho estar solo, disfruto mucho viajar solo, no tengo ningún problema en hacerlo, pero cuando ya tienes a un contacto o a un amigo o un conocido en el otro lado, en otro país, con el cual te puedes juntar cada tanto para hacer actividades juntos, es incluso mejor. Así que bueno, fui a Colombia, me quedé 2 meses, después 2 meses ahí en Medellín. Me hubiese gustado visitar otras ciudades, pero bueno, después visité otras ciudades cuando volví en viajes posteriores. Después de ahí me fui a Brasil. En Brasil también estuve varios meses viajando, visitando diferentes ciudades. Brasil es un país que yo he ido ya básicamente 5 veces, 6 veces. Cada vez que voy me quedo 2 o 3 meses, viajo por el noreste. Todavía no fui al sur, pero lo tengo ahí en la lista de lugares que quiero conocer. También visité Perú, específicamente quería ir a Machu Picchu, que era un lugar que quería visitar básicamente toda la vida. A mí me encanta la historia, entonces los lugares históricos para mí tienen algo especial, así que bueno, también me di ese gusto. Después pasé por Bolivia, pasé por Paraguay y más adelante, cuando termine de visitar los países que quiero visitar en Latinoamérica, quiero hacer lo mismo en Europa. Pero bueno, eso ya es proyecto para año que viene más o menos, o tal vez el otro, ya que Europa, bueno, es otro presupuesto, es otro gasto, no mismo que en Latinoamérica. Y además está la cuestión de la visa. Yo no tengo visa europea, entonces para mí creo que son 3 meses más o menos, y después tengo que salir de la Unión Europea y volver, una cosa así. La verdad que no sé muy bien, no averigüé todavía, pero es más o menos lo que escuché. Pero bueno, cuando llegue el momento haré mi investigación y planificaré ese viaje, pero en el futuro es lo que quiero hacer. Ahora, obviamente esto suena como un sueño, y en un sentido la verdad que lo es, por lo menos para mí lo es, porque era un sueño que lo pude convertir en una realidad. Poder trabajar desde lugares diferentes, conocer países, obtener ese nivel de libertad y movilidad, y no depender de una oficina fija en un lugar fijo, es algo muy poderoso. Pero también tiene su lado negativo, y eso lo voy a hablar bien y lo voy a desarrollar en profundidad en un video aparte, porque cuando uno viaja y trabaja, uno no está de vacaciones en realidad, uno está trabajando. Entonces esa rutina laboral de 9 a 6 o 8 a 5, cualquiera que tengas, eso hay que mantenerlo bien. También el internet es un problema. Bueno, para mí nunca fue un problema, pero tranquilamente puede ser un problema dependiendo del lugar al que vayas, la ciudad a la que vayas. Hay que tener muchísimo cuidado. En fin, lo voy a desarrollar más en otro video. Pero también algo que no te dicen es que hay soledad, hay cansancio, hay falta de rutina, específicamente para las personas que no tienen una rutina estructurada. Yo la tengo, pero sé que hay gente que no. Entonces, para personas que no tienen una rutina bien, pero bien estructurada, empezar a viajar así de la nada, obtener ese nivel de autonomía y libertad, puede ser un poco contraproducente, a menos que desarrollen ese hábito. Y algo que a mí no me ha pasado personalmente, por lo menos hasta ahora no me pasó, pero sí le ha pasado a otros nómadas digitales de otros países que he conocido, es que hay momentos en los cuales estás en un lugar increíble y aún así se sienten solos y aislados. De vuelta, puede pasar, depende de cada uno. Pero bueno, en el 2022 yo ni siquiera estaba pensando en esta parte. Yo solamente me enfocaba en lo positivo, en que ese era mi sueño y que lo tenía que conseguir sí o sí. Tenía que hacer todo lo posible para conseguir un trabajo de ese tipo. Estas cosas, a medida que uno entra en ese proceso, uno adquiere esa nueva vida. Ahí cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas buenas y las cosas malas. Como todo en la vida. En ese momento yo lo que sentí es que se me había abierto una puerta enorme y tenía que tomar la oportunidad sin mirar para atrás. Y eso fue exactamente lo que hice, y la verdad que no me arrepiento, y si vuelvo el tiempo atrás lo haría 1 y 1000 veces. Y acá hay una parte que me es imposible ignorar y que está relacionada con lo que hago acá en este canal y con el canal en sí. El papel que jugó inglés en esta oportunidad. Para ser honestos, yo no hubiese podido conseguir esta oportunidad sin hablar inglés. Y esto no lo digo desde un lugar de, sí, mi inglés era perfecto, por eso conseguí el trabajo. No, ese no es el punto acá. La clave no era tener un inglés perfecto o sonar como una persona nativa, ni hablar sin errores o tener una pronunciación impecable. La clave era poder comunicarme sin ningún tipo de problemas en un contexto profesional real. Durante las entrevistas, yo tenía que explicar quién era, qué experiencia tenía, en qué proyecto había trabajado, cómo manejaba equipos, cómo gestionaba a los clientes, cómo resolvía problemas, cómo tomaba decisiones, y todo eso tenía que hacerlo en inglés. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que hablar inglés profesional o inglés en general no es simplemente tener mucho vocabulario. Es poder pensar mientras hablas, es poder organizar tus ideas rápido, es tener la habilidad de responder una pregunta sin bloquearte, o tener la capacidad de explicar una experiencia incluso cuando estás nervioso, porque te vas a poner nervioso.
Va a pasar, me pasa a mí, me pasó, me sigue pasando. Pero la clave acá no es que no te pongas nervioso. Al fin y al cabo, eres un ser humano. La clave es poder comunicarte con claridad igual aún estando nervioso. Porque cuando uno está en una entrevista en inglés, uno no está en un ambiente cómodo o incluso no tiene por qué ser una entrevista en inglés. Tranquilo, ese es el momento de más presión, digamos, porque nos estamos jugando literalmente un puesto laboral. Pero puede ser una reunión de kick-off, donde estamos presentando un proyecto al cliente. Puede ser una sprint planning, cualquier reunión en la cual tú seas la persona que tiene que hablar y aportar valor y dirigir esa reunión, va a ser un momento bajo presión. Por eso este canal se llama Inglés Bajo Presión. Y en ese momento esa presión afecta tu habilidad para hablar inglés. Entonces, lo que hace la diferencia es nuestra capacidad para comunicarnos igual, a pesar de que estamos en ese contexto de mucha presión. Lo que quiero decir con todo esto es que inglés básicamente fue la llave que abrió la puerta a esa oportunidad. Me dio acceso a una empresa que ni siquiera estaba en el país donde estaba yo en ese momento, me dio acceso a un salario que era mucho más alto que lo que venía ganando en ese momento y me dio acceso a un estilo de vida que era básicamente para mí soñado en ese momento. Y aquí algo súper importante que quiero aclarar. No necesitas inglés perfecto para poder acceder a estos trabajos. Lo que necesitas es un inglés que yo le llamo funcional. Un inglés que te permita explicar lo que sabes, que te permita defender tu experiencia, un inglés que te permita participar en reuniones, lo cual es súper importante. Depende mucho de los roles también, pero yo diría que esto es algo transversal a todos los roles. Tienes que tener la capacidad de comunicarte con claridad en cualquier reunión en la cual estás. Porque la realidad es que no importa cuánto conocimiento tengas o cuánta experiencia tengas en lo que haces, si no tienes la capacidad de comunicarlo en inglés, básicamente quedas un poco invisible. Ahora voy a hablar de algo que me parece muy gracioso, que es básicamente cómo cambió mi día a día después de que conseguí este trabajo. Es decir, qué pasó en las semanas posteriores a haber conseguido este trabajo con un salario en dólares. Después de conseguir este trabajo, mi vida cambió bastante rápido. Ahora, yo no lo atribuyo simplemente al salario o al trabajo nuevo. En realidad era porque yo quería hacer muchas cosas, pero en ese momento no las podía hacer por una cuestión de mi salario, que era muy bajo en ese momento. Y cuando pasé automáticamente a tener un salario más alto, empecé a hacer muchas cosas. Entonces, de vuelta, no es que el trabajo en sí me hizo que yo cambiara en mi vida, es porque yo ya quería hacerlo, pero básicamente tenía la barrera financiera que no me lo permitía. Y no estoy hablando de cambios radicales como hice un año después que me fui a viajar por Latinoamérica. Estoy hablando de cosas que se pueden considerar estúpidas, o mejor dicho, gastos que se pueden considerar estúpidos. Por ejemplo, un reloj que antes me parecía caro, ahora me parecía barato y me lo compraba. Una computadora gamer, cámara, me compré la PlayStation 4 en ese momento porque nunca tuve una Play. Entonces es como que empecé a ir para atrás y dije, ¿cuáles son las cosas que siempre me quise comprar, pero nunca pude porque mi salario era muy bajo y me empecé a comprar de todo? Es decir, cosas que antes por ahí tenía que pensar 2 veces antes de comprar o que no me compraría, ahora directamente las compraba sin mirar. Lo cual es un problema, porque lo que pasó es que en los meses posteriores a ese trabajo empecé a gastar mucho más dinero. No voy a mentir, la pasé muy bien, me dio muchísima satisfacción comprar esas cosas, pero uno tiene que tener cuidado, porque si no tiene autocontrol, en realidad seguís en la misma. O sea, ahora ganas mucho más dinero, pero lo viví gastando, entonces estás igual que antes en realidad. Solamente que con cosas más caras, pero al fin y al cabo sigues igual que antes. Por suerte tengo bastante autocontrol y me di cuenta que se me estaba yendo la mano con los gastos y empecé a bajar un cambio. Y ahí fue cuando dije, bueno, si me quiero ir y viajar por Latinoamérica en 2023, tengo que empezar a ahorrar dinero, si no, eso nunca va a pasar. Así que bueno, justamente esa fue también una de las razones por las cuales bajé un cambio y empecé a ahorrar dinero. Pero sí, después de empezar a ganar ese salario en dólares, empecé a gastar mucho dinero. Pero por suerte tengo bastante autocontrol. Y eso lo digo porque conozco varias personas, que algunos son amigos míos, que también ganan en dólares y gastan muchísimo dinero. Hoy en día la diferencia no es tanto porque justamente ya no hay más diferentes dólares, tengo entendido, pero en ese momento estaba el Blue y el oficial. El Blue era lo que yo obtenía en las casas de cambio cuando me iba a Buenos Aires. Tema para otro video también. Cuando iba a Buenos Aires a cambiar dólares, literalmente me daban bolsas selladas como si fueran pedido de Mercado Libre y ya estaban llenas de billetes. Era una cosa que parecía, no sé, una mafia, pero bueno. Pero en ese momento la diferencia era muy grande, era muy grande. Y esa era básicamente el truco, ¿no? O sea, uno ganaba en dólares, cambiaba al Blue y básicamente obtenías muchísimo más pesos por cada dólar que te cambiabas en la casa de cambio. Ahora ya de por sí eso no es mucha diferencia, aunque los salarios en dólares siguen siendo más altos que en promedio, ¿no? Que los salarios que se pagan en pesos en Buenos Aires. De todas maneras, hay salarios en Buenos Aires que son altísimos, pero son puestos muy particulares, tecnologías muy particulares.
con un nivel de experiencia altísimos. Pero bueno, nada, no es lo mismo que hace 4 años atrás. Ese es el punto que quiero hacer. Pero bueno, el cambio no es solamente en mis gastos diarios, también está el hecho de que empecé a viajar y conocer otros países, pasar temporadas en otros países y en definitiva moverme con mucho más libertad. Básicamente esa libertad de movimiento, yo le llamo, es lo que más disfruto del trabajo. De vuelta, no es que te vas a hacer rico por trabajar y ganar en dólares, eso no va a pasar, ya te lo digo. Pero sí obtenés esta libertad. Es más, yo digo que ni siquiera es el nivel del salario, o sea, no tiene por qué ser un salario altísimo, que de vuelta no lo va a ser. En comparación con moneda local va a ser mucho más alto, pero creo que lo más importante es ese nivel de flexibilidad y libertad de movimiento que te da trabajar remoto. Eso para mí es lo que yo más valoro. Ahora, desde afuera esto se ve como algo perfecto, ¿no? Como una vida perfecta, como que bueno, trabajás desde donde querés, tenés libertad de movimiento, ganás en dólares, conocés lugares nuevos. Y sí, hay una parte real de eso que, bueno, yo justamente soy el ejemplo de eso porque es precisamente lo que hago. Pero no es toda la historia. La parte que muchas veces no se muestra es que trabajar remoto muchas veces puede ser muy pero muy solitario. Y eso es algo que muchas personas no entienden del todo, hasta que finalmente lo viven en carne propia. Al principio, la libertad de movimiento se siente increíble. O sea, pensarlo de esta manera, no tenés que ir todos los días a la oficina pasándote horas en transporte público. O sea, no pares el tiempo de tu vida viajando. Podés organizar mejor tu día. Podés trabajar desde tu casa, desde la comodidad de la cama de tu casa o si querés desde otro país. Todo eso suena espectacular, pero después aparece la parte silenciosa. Cuando trabajas remoto desde tu casa, encerrado en tu casa o tu departamento, muchas interacciones sociales simplemente desaparecen. Ya no tienes esas conversaciones casuales que ocurren en la oficina para tomando un café o tomando un mate como puede ser en Buenos Aires, Argentina. Es decir, perdemos ese contacto humano diario que por más que muchas veces subestimemos, nos da un cierto sentido de pertenencia. Y yo sé que hay muchos que están mirando este video en este momento y están pensando, ¿cuál es el problema? De todas maneras, no me gustaba ir a la oficina o no me gustaba interactuar con mis compañeros de trabajo. Tranquilamente puede pasar. Hay muchas personas que son introvertidas y que no le dan mucho peso a esas interacciones puntuales porque tal vez tienen otras interacciones que para ellos son mucho más importantes. Así que bueno, para esas personas claramente esto suena como una bendición. Hace su trabajo, que les paguen en dólares y encima no tienen que lidiar con compañeros de trabajo porque no les interesa. Muchas personas son así y para esas personas yo creo que el trabajo remoto es ideal. A ellos les viene como anillo al dedo. Pero hay personas que realmente valoran muchísimo ese contacto humano que se da en la oficina. Entonces para esas personas tal vez un modelo más híbrido, tipo trabajar desde la oficina algunos días y ir y trabajar remoto algunos otros días de su departamento a otro lugar, es mucho mejor para ellos. Así que bueno, lo que quiero decir es trabajar 100% remoto desde tu casa, aislado, no necesariamente es para todo el mundo. Para algunas personas es buenísimo, para otras personas no. Para mí es de 10, pero entiendo perfectamente que para otras personas por ahí se pueden sentir solos. De vuelta, he conocido nómadas digitales de otros países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, que tenían eso también. Ellos experimentaban ese nivel de soledad y eventualmente, después de unos años de hacer eso, ellos terminaban volviendo a sus países y teniendo una vida mucho más normal o común, por así decirlo. Porque también pasa lo siguiente, viajar está buenísimo, pero construir lazos duraderos, es decir, interacciones humanas duraderas, amigos o relaciones amorosas, se vuelve muy difícil. Porque si en cada país o en cada ciudad vas a pasar un mes o 2 meses y después te vas, nadie te va a tomar en serio. Si conoces a una persona por la cual tienes sientes algo romántico o intentas hacer una amistad, en el momento que la persona sabe que estás viajando, la perspectiva de algo futuro o que algo funcione prácticamente se borra. Entonces nadie te toma muy en serio porque de todas maneras te vas a ir a los 2 meses. Me pasó varias veces, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque uno va a tener que lidiar con ese tipo de cosas. Porque bueno, lo que te va a pasar es que podés conocer muchísima gente, salir, tener conversaciones interesantes, visitar lugares increíbles, vas a tener citas con personas de otro país, de otra cultura, en algunos casos con personas que hablan un idioma distinto, lo cual son experiencias muy enriquecedoras, pero no necesariamente significa que estás construyendo vínculos profundos y fuertes. En la mayoría de los casos, y yo digo esto en serio, en la mayoría de los casos en realidad son vínculos bastante superficiales. Y la razón es porque la otra parte sabe que te vas a ir, sabe que no estás viviendo permanentemente en el país. Es decir, saben que estás de paso. Y esto no solamente pasa con los locales, también pasa con personas que uno va conociendo durante sus viajes. Yo, por ejemplo, conocí varios
nómadas digitales de otros países, de Brasil, de Europa, Australia, Estados Unidos, que los tengo en Instagram, pero que no me hablo más con ellos. Y es porque los vínculos tienen esta naturaleza de ser, no sé si llamarlos superficiales, o mejor dicho, por ahí vínculos de corto plazo. Es decir, vínculos sin ningún tipo de profundidad. Pero también es posible hacer amigos. Yo tengo dos muy buenos amigos, que uno lo conocí en Brasil, después con él viajamos no, nos vimos en Colombia. En Colombia conocí a otro que era también amigo de él, y con ellos, bueno, viajamos en Colombia. Después fuimos a Paraguay juntos también. Uno de ellos tiene una novia, así que bueno, que conoció también en sus viajes y ahora están viajando por el mundo juntos. Entonces, es posible también construir lazos, vínculos profundos también y duraderos. No voy a decir que no, porque básicamente lo he hecho. Pero bueno, también requiere un esfuerzo de cada parte, requiere conectar mucho, requiere tener mucho en común. A mí lo que me pasó con estos dos amigos es que tenemos mucho en común, a pesar de que venimos de culturas completamente distintas, lo cual ayudó muchísimo. Pero bueno, lo que quiero decir es posible hacer eso, construir lazos profundos y permanentes, pero tengan en cuenta que en general no es la normalidad. La mayoría de los vínculos que van a construir van a ser bastante superficiales, a menos que se queden en el lugar en el que están y viven de manera permanente y se inserten en la cultura local. En ese caso es perfectamente posible porque es una cuestión de conocer gente. Pero bueno, en fin, en resumidas cuentas, lo que pasa es que llegas a un país nuevo, ciudad nueva, empezás de cero, tienes que adaptarte, encontrar lugares para trabajar, encontrar los cafés, básicamente crear tu rutina en el lugar, ir al gimnasio, conocer gente, y cuando te empiezas a sentir cómodo, ya tenés planes de irte. No voy a mentir, esto tiene su parte emocionante, que es básicamente al principio, pero también cansa muchísimo. Yo, en la ciudad en la que estoy actualmente, decidí vivir aquí, primero porque me gusta y segundo porque básicamente estaba cansado de moverme de un lugar para otro y quería quedarme quieto. Tenía muchísimas ganas de estar en un lugar, quedarme quieto y tener mi rutina del día a día y vivir una vida básicamente un poco más estable, por así decirlo. Así que bueno, la idea por el momento es quedarme en este lugar de manera fija y cada tanto viajar. O sea, voy a seguir viajando porque es algo que me gusta mucho, pero lo voy a hacer con menos frecuencia. Mi objetivo por el momento es, como dije anteriormente, estabilizarme, quedarme quieto, hacer amigos, hacer algunas que otras actividades que tengo ganas de hacer y cada tanto viajar y conocer un lugar nuevo o un país nuevo o una ciudad nueva. Yo creo que ese es el balance perfecto para mí. Estar estable por un tiempo y después cada tanto irme 1 o 2 meses a algún país o a alguna ciudad para conocer y para sumar una experiencia nueva. En fin, tenía muchísimas ganas de contar esa parte negativa porque siento que muchos nómadas digitales y personas que viajan todo el tiempo, sobre todo en Instagram, solamente se enfocan en la parte positiva porque justamente es lo que vende. Ahora, esta parte negativa, la parte emocional de cómo se vive todo esto, de los lazos, de la falta de estabilidad, de la superficialidad de los vínculos que uno va construyendo a medida que viaja, nadie habla de eso. Pero bueno, voy a hacer otro video aparte donde voy a ir bien a fondo y voy a contar las cosas malas y negativas básicamente, e incluso experiencias que tuve yo, porque de vuelta, no todas las experiencias son buenas, algunas experiencias son horribles, otras que otros amigos han tenido. Pero bueno, voy a hacer otro video aparte de eso, así también ven la parte negativa, para que no piensen que es todo color de rosa. Mirando para atrás, yo creo que conseguir este tipo de trabajo, conseguir un trabajo completamente remoto con un salario en dólares, fue una de las cosas, para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos años. No por el salario en sí, como dije anteriormente, aunque no voy a mentir, esta parte está buenísima, pero tiene que ver más que nada con que eso me mostró que mi carrera profesional o que mi perfil profesional podía existir en otro mercado, o mejor dicho, que mis oportunidades en mi crecimiento profesional no estaba limitado al mercado local en el cual yo estaba operando. Me mostró que básicamente mis habilidades tenían un valor diferente y superior si simplemente se lo mostraba a personas de otro mercado. Pero más importante aún, me mostró que aprender inglés, prepararme profesionalmente y animarme a competir por oportunidades internacionales podía cambiar completamente mi realidad, y eso fue exactamente lo que pasó. Y también aprendí que trabajar remoto, como vieron anteriormente, no es todo color de rosa, no es una fantasía perfecta, tiene sus cosas muy buenas que a mí me encantan y también tiene sus cositas no tan buenas. Así que bueno, lo voy a dejar por acá, creo que ya desarrollé bastante el tema. Lo que quería justamente era mostrarles la parte positiva y un poquito la negativa, pero voy a hacer un video aparte para profundizar en lo negativo. La idea es darles mostrarles las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Porque de vuelta tiene su lado negativo y tiene su lado positivo. Para muchas personas que tienen un cierto tipo de psicología, un cierto tipo de personalidad, lo que yo dije de lo negativo
capaz ni pesa, capaz no les importa el tema de los lazos y ese tipo de cosas. Para ese tipo de personas el trabajo remoto es ideal. Porque bueno, también está ese componente subjetivo, ¿no? Depende de cuánto pesa lo negativo y lo positivo para cada uno. Hay gente que tiene mucha necesidad del sentido de pertenencia, de los vínculos del día a día. Para esas personas, por ahí, un estilo de vida como el que tengo yo ahora es mucho mejor, ¿no? Que es, estás estable durante un tiempo y después cada tanto viajas 1 o 2 meses a un país o a una ciudad que quieras conocer. Depende de cada uno, hay un componente de subjetividad bastante grande en este caso. En fin, eso fue todo por hoy. Un video que no fue de inglés, pero está relacionado porque básicamente necesitas inglés para acceder a este tipo de trabajos. Pero bueno, nada, tenía mucha ganas de hablar de ese tema porque es algo que me gusta mucho y quería compartir con ustedes mi experiencia. Compartan el video, denle me gusta, dejen su comentario, mándenme mensajes, no sé, hagan lo que quieran, interactúen con el video, así ayudan al algoritmo de YouTube. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Esto fue Inglés bajo presión.